Buenas noches, bienvenidos a este canal. La noche de hoy vamos a hablar de la serie Hannibal, temporada 2, segunda temporada de Hannibal. Hannibal, serie de televisión, thriller y terror psicológico, desarrollada por Brian Fuller por NBC. La serie está basada en los personajes y elementos que aparecen en el libro Red Dragon y Hannibal de Thomas Harris, con énfasis en la relación entre el investigador especial del FBI Will Graham, Hugh Dancy, y el Dr. Hannibal Lecter, Matt Mikkelsen, un psiquiatra, esto lo dice Wikipedia por cierto, un psiquiatra destinado a convertirse en el enemigo más astuto de Graham y al mismo tiempo en la única persona que puede entenderlo. La serie, esto es como la relación entre Batman y Guasón. Relación entre Batman y Guasón más realista. Los dos están locos, pero el uno es un asesino y el otro intenta detenerlo. Y llega un momento en que los dos son los únicos que se entienden y que el uno vive para el otro y el otro vive para el uno. O sea, tienen una relación simbiótica. El uno matando y buscando que lo detenga el otro y el otro tratando de detenerlo. La serie se estrenó en NBC el 4 de abril del 2013. El 9 de mayo el 9 de mayo de 2014 NBC renovó Hannibal por una tercera temporada. Yo pienso, esto es lo que yo pienso, que esta serie Hannibal, cuando hicieron esa primera temporada, ellos dijeron, bueno, nos renovaron para una segunda. O tenemos planeado hacer dos. Parece ser de que tenían planeado hacer dos temporadas. Pero cuando los renovaron para la tercera para ellos fue como sorpresivo. Ellos como que no se esperaban que le fueran a renovar para una tercera. Esa es la sensación que tengo, porque en la primera y la segunda temporada se siente un bloque bastante sólido de episodios que se van desencadenando uno detrás del otro. O sea, es como una historia que se va uniendo. Se siente como una historia muy coherente, muy bien planeada desde el primer episodio. Todo se va cocinando hasta que en la segunda temporada y las cosas se van desencadenando hasta esos últimos 3 episodios, más o menos 4 episodios de esta segunda temporada donde empiezan a ocurrir. Yo diría que en la segunda temporada ocurren situaciones que dan a entender de que la serie se iba a acabar ahí. Como por ejemplo que mucha del cast diverso, mucho del cast diverso de la serie fue siendo asesinado durante la segunda temporada, como le pasó creo que a la actriz coreana, Hetien, Hetien Park. Beverly Katz muere como en el episodio 6 de la segunda temporada. Muere como a la mitad de la segunda temporada. Cuando eso sucedió yo dije, bueno, mataron a la única personaje asiática de la serie. Eso quiere decir de que esta serie ya está pensando en llegar a su final, porque no matas al personaje diverso sin pensar en que la serie ya se está acabando. O sea, la serie comete un atrevimiento, digamos, que podría ser un error. La serie comete un atrevimiento que podría ser un error. Pero al final se ve que no es un error, pero sí es un atrevimiento. Es una serie muy atrevida. Sabemos que en la primera temporada ya todo el mundo sabía de que esto era Hannibal, de que Hannibal era el asesino, o sea, no había misterio por ese lado. Y eso era inevitable porque ya todo el mundo había visto El silencio de los inocentes, había visto a Anthony Hopkins, había visto a eh, Judy Foster. Bueno,
También vieron Dragón Rojo, vieron al Edward, no, Edward Norton, eh, al Dragón Rojo. En el Dragón Rojo, bueno, todo el mundo vio esa película, todo el mundo vio Hannibal, Anthony Hopkins, o sea, todo el mundo sabía cómo era la situación. Entonces la primera temporada es como que es inevitable que tú sepas lo que va, cómo se van a desencadenar las cosas, o sea, tú sabes ya muchas cosas por adelantado. Y esa primera temporada yo pienso que sufre un poco de esa situación, de que si ya tú te viste en las películas, incluso el que se leyó los libros, bueno, pero yo no me leí los libros, pero el que se vio las películas que sí fueron muy populares, sobre todo la del Silencio de los Inocentes, y probablemente la de Dragón Rojo, el que vio esas películas ya entiende cómo es la situación de la serie. O sea, y esa primera temporada te sufre un poco para sorprenderte. Sin embargo, te tira buenas. La primera temporada, como ya dije, le daba un 9 porque te tira muy buen argumento, muy buen guión, muy buena filosofía. Muy buena filosofía, es como Drácula, se sentía como Drácula, como un Drácula moderno, como un Drácula realista, como un ser malévolo, pero demasiado inteligente, pero demasiado culto, demasiado estudiado, demasiado científico, un ser un ser humano, para que el ser humano conectado con su lado más científico, con su lado más inteligente, más racional, pero al mismo tiempo que decide asesinar de la manera más brutal, pero a la vez utilizando elementos de la medicina, de la ciencia, o sea, desmembrar a los cadáveres para comérselos y para montar como una especie de escenarios teatrales muy al estilo de Seven, de David Fincher, muy al estilo de los siete pecados capitales, como para montar un escenario teatral que muestre que el destripador de Chesapeake no era cualquier bruto, sino que era una persona intelectual que dejaba mensajes a la sociedad, al mundo. Y dije, bueno, la primera temporada se siente muy claustrofóbica, porque, o sea, uno dice, bueno, este tipo es un asesino que deja este tipo deja los cadáveres de esa manera tan teatral, tan brutal y tan artística al mismo tiempo que eso difícilmente no, ya, eso se va a quedar así, o sea, de esa manera anónima. O sea, por más de que quieras que eso se mantenga anónimo, eso va a atraer la atención de todo el país e incluso de todo el mundo. O sea, como el mundo está globalizado y es una serie, hablamos del 2013, y yo creo que la serie se ambienta en una edad moderna, o sea, en una edad contemporánea. O sea, se pudo haber ambientado en cómo era el mundo hace 10 años atrás. O sea, no se ambientaba en 1990 como era El Silencio de los Inocentes, o 1980 o 70, no. Entonces, con un mundo globalizado, uno decía, bueno, pero esta serie se siente muy claustrofóbica para su propio bien, para tener ese estilo de horror, pero al mismo tiempo no es tan creíble de que no haya suficiente, que la prensa mundial no cubra esos asesinatos como debe ser, o sea. Recordemos que Seven, la de los siete pecados capitales, era una película que también se sentía muy claustrofóbica, pero uno entendía de que había periodistas, de que acá también, pero que hayas una sola periodista que esté cubriendo las noticias y que esté pendiente de la situación, para mí es irreal. O sea, pienso de que por ese lado, por ese lado pienso que trata de adaptar la novela, y esa novela se nota que entonces es bastante antigua, no es. Vamos a buscar de qué año es la novela. Se nota que la novela no es, o no es contemporánea, o sea, se nota que es una novela que todavía no existía en el tiempo, de las redes sociales. Hannibal novela, a ver, Hannibal.
es una novela de Thomas Harris para la saga que cuenta la historia del icónico personaje psicópata Hannibal Lecter. La novela se desarrolla 7 años después de lo sucedido en The Silence of the Lambs. O sea que esto fue escrito después del Silencio de los Inocentes. Bueno, esto fue publicado en 1999, esta novela, Hannibal. Lo que significa, y Dragón Rojo, a ver, Dragón Rojo. Bueno, esta novela todavía no existía en las redes sociales, tal cual como lo estoy diciendo. Me lo imaginé y así tal cual es. Y Red Dragon, a ver, Red Dragon novela. A ver, esta novela, a ver. Red Dragon, Dragón Rojo, es una novela de misterio y suspenso escrita por Thomas Harris, publicada en 1981. Es el primer volumen de la tetralogía de Lecter, famosa desde los años 1990. Bueno, esta fue en el 81, o sea, te estamos hablando de que todavía no se conocían las redes sociales. Y es entonces, porque tú ahora mismo sucede un asesinato, sucede una situación, un crimen, y lo primero que va a pasar es que alguien toma una foto con el celular y lo pone en las redes sociales, o hace un video con el celular y lo pone en las redes sociales. Con ese tipo de situaciones se hace popular se populariza el asesino, el asesinato, el crimen. Y más siendo una situación tan teatral como la que sucede aquí en Hannibal. Pero en ese entonces yo me imagino de que solo existía la prensa, la gente no tenía cámaras a la mano. Eso es una situación que pasaba antes, o sea, para los que no, para los que ven el canal y no son del 1990, 1980. Antes la gente no tenía cámaras a la mano. A menos que fueras un turista que andaras con una cámara en la mano, no, pero normalmente la gente antes no tenía cámaras a la mano. Y los que tenían cámaras en la mano eran los periodistas, o sea, los periodistas que andaban con su fotógrafo. Nadie tenía cámaras, o sea, si tú ibas a llamar por teléfono tenías que ir a una cabina telefónica. Tenías que ir a una cabina telefónica y en la cabina telefónica hacías tu llamada. Pero la gente se desaparecía, o sea, la gente se desaparecía en el día y tú no podías localizarla, o sea, era difícil, tenías que llamar por teléfonos públicos, por cabinas telefónicas. Entonces, bueno, tenemos esa parte, pero no me voy a quedar ahí, o sea, estamos hablando de Hannibal, la segunda temporada de Hannibal. A ver, la serie, a ver qué más dice. Sinopsis. Will Graham es un analista de... Lo que pasa es que lo que les estoy diciendo es que esta segunda temporada se siente como la temporada final, porque ya todos los elementos que nos soltaron en la primera temporada se resuelven en esta segunda, salvo porque Hannibal escapa. Al final escapa. Se siente un poco como The Dark Knight. The Dark Knight al final, bueno, pero recordemos que en The Dark Knight atrapan al Guasón al final, pero queda Batman derrotado prácticamente porque lo persigue la justicia, porque queda él como el villano, porque se siente que el Guasón ganó. La única forma en que el Guasón no gane es que Batman se declare él como el asesino. Entonces, como en The Dark Knight se siente esta sensación de que el mal triunfó, de que el Guasón triunfó. En cambio, y acá en Hannibal se siente esa misma sensación, pero todavía más profunda y más fuerte, porque todos los héroes mueren. Recordemos que en The Dark Knight muere Harvey Dent, que era, y no solo muere, sino que es deformado de una manera, es destruido prácticamente. El símbolo de Harvey Dent de la justicia es destruido y convertido en un villano más psicópata de Gótica. Por eso The Dark Knight es tan fuerte, es una película muy fuerte, que golpea muy fuerte, que tiene mensajes muy duros, de mucha contundencia, de mucha potencia. Y esta serie, esta segunda temporada de Hannibal también tiene esos mensajes, pero potenciados al triple, o sea, porque los héroes, los que trabajan en el FBI,
todos mueren, todos los héroes. Yo todavía no he visto la tercera temporada, no sé si alguno va a sobrevivir. No sé si alguno va a sobrevivir, o sea, sería como arruinar un poco la segunda temporada. Yo pienso que si en la tercera temporada de Hannibal, que todavía no la he visto, llegasen a revivirnos a los personajes de Hugh Dancy, de Will Graham, de Caroline Davernos, de Lauren Fishburne, de cualquiera de estos personajes, si nos los llegasen a revivir, sería terrible, o sea, porque la segunda temporada perdería la grandeza que tiene. O sea, eso serviría para darle un poco de más oxígeno a una tercera temporada. Repito, no he visto la tercera temporada de Hannibal. Pero creo que la segunda temporada tiene ese poder de que tú dices, bueno, es más, tengo ganas hasta de dejarla ahí. Tengo ganas hasta de dejar esta segunda temporada ahí porque una tercera temporada siento que arruinaría lo que hizo esta primera y la segunda temporada, que me parece que fueron casi para un... es más, yo si pudiera ponerle un 10 a esta segunda temporada se lo pondría, porque es un 10, o sea, es en el género thriller de horror al estilo Seven, es una temporada mucho más sólida. Utiliza menos el surrealismo, tiene surrealismo, pero utiliza menos el surrealismo y apunta más a la parte detectivesca y a la parte de engañar al televidente, engañar a la audiencia, engañar a la audiencia. Tú tienes unas expectativas. Cuando terminó la primera temporada yo tenía unas expectativas. La expectativa es que atrapen a Hannibal, que lo atrape este personaje de Will Graham, que lo atrape, que Caroline Davernos, el personaje de Alana Bloom, sobreviva, que todos estos personajes sobrevivan y que atrapen a Hannibal. Esa es como la expectativa que uno tiene, pero resulta de que en esta segunda temporada sucede de que todos estos personajes mueren. Hannibal los mata a todos. En el último episodio Hannibal mata a 3 de los personajes principales. Eso es un spoiler, esta crítica contiene spoilers, obviamente. Son, o sea, es un mensaje devastador. Y no solo eso, sino que se escapa tranquilamente. O sea, el tipo se burla del FBI. El tipo se burla del FBI y de la justicia de ese país y se escapa tranquilamente para Europa, se va para Italia. Con la psicóloga, con su psiquiatra, perdón, también muere Chilton, que es el que sale en El Silencio de los Inocentes. El psiquiatra del Silencio de los Inocentes también muere, o sea, es una locura, o sea, todas las cosas que pasan, o sea, me gustó mucho el personaje de Raúl Esparza, Frederick Chilton, me gustó mucho ese actor, cómo hizo la interpretación de Chilton, le dio su propio personalidad al personaje. Y los personajes nuevos, a Casey Rolls, Abigail Hobbs, no la, Abigail creo que le dicen, Abigail Hobbs, Abigail, no es Abigail, es Abigail Hobbs, es como Charles Javier no es Charles Javier, es Charles Xavier, Charles Xavier. No, mentira. Bueno, Abigail Hobbs, perdón, Abigail Hobbs, resulta de que, spoilers, este personaje sale, o sea, se entiende que murió al final de la primera temporada, se entiende que murió, pero resulta de que aparece al final de la segunda temporada, aparece viva, o sea, la tenía Hannibal en su casa, que fue probablemente lo que vio y que tanto le sorprendió a la Beverly Cats, a la coreana americana, a la Beverly Cats. Que en ningún momento se dice que es coreana, pero yo digo que es coreana porque la actriz me parece que es coreana. Beverly Cats, Etienne Park. Que, o sea, entonces tiene secretos bien guardados. Es una temporada que se
esfuerza demasiado para tener secretos bien guardados, para sorprender a la audiencia. Si tú no te vistes esta serie, repito, no te veas esta crítica porque te estoy tirando todos los spoilers que tienes que verte la serie sin esos spoilers. Pero yo supongo de que ya ustedes vieron esta serie y por eso están acá en este canal viendo esta crítica. Esta segunda temporada. Entonces esta segunda temporada te tira todo tipo o sea, te tira carnadas, te tira muchas carnadas, como que van a atrapar a Hannibal, como que todos van a sobrevivir, como que todo va a ser un final feliz, y al final es un final supremamente brutal, o sea, devastador, muy triste, un final donde el mal triunfa, Hannibal triunfa sobre los torpes agentes del FBI, triunfa sobre ellos, o sea, es como se burlan de la justicia americana, de la FBI, y seguramente por eso, yo estoy seguro de que si esta serie hubiera acabado ahí, tendría un 10 en IMDb o un 9.8. Pero yo estoy seguro de que fue esa tercera temporada la que tuvo que haberle bajado el puntaje a 8.5 a Hannibal en IMDb. A ver, vamos a ver, 8.5 en IMDb Hannibal. Estoy seguro de que fue la tercera temporada, a pesar de que tiene un episodio The Grudge of the Lamb. 9.7, tercera temporada, último episodio de la tercera temporada. Tiene un puntaje casi perfecto aquí. Pero aún así, o sea, siento que esa tercera temporada no pudo haber sido mejor que la segunda o que la primera. O sea, tuvo que haberse reinventado de nuevo para poder lograr sorprender al espectador. Sobre todo es que sorprender al espectador como lo hace la segunda temporada. Entonces lo mejor de esa segunda temporada de Hannibal fue que sorprendió al espectador. Sorprendió al espectador de una manera que yo pensé que era imposible sorprender al espectador. Sorprendió, la verdad, hubo una parte donde uno entendía de que el personaje de Will Graham, se había convertido en el pupilo, en el aprendiz de Hannibal. Entonces yo decía, no, pero esto no puede ser, o sea, la serie se arruinó. Yo decía, la serie se arruinó porque no puede ser que Will Graham, que es como el héroe, nuestro héroe de la serie, se haya convertido, se haya pasado al lado oscuro, como Anakin Skywalker. Pero resulta de que todo era un engaño, o sea, todo era un engaño armado por Will Graham y por el Laurence Fishburne para engañar a Hannibal, pero también nos engaña a nosotros la audiencia, o sea, nosotros quedamos como que yo quedé al final como que, oye, sí, qué excelente jugada la que hizo esta serie, o sea, me engañó totalmente, o sea, que caí, caí, caí redondo en el engaño, o sea, la serie tiene esa segunda temporada, tiene esa situación, esos twists que te sorprenden, o sea, es ver el mejor estilo David Fincher. El mejor estilo David Fincher ocurre en esta segunda temporada. La primera la primera se pasa de surrealista. Eso es lo que tiene la primera temporada, se pasa de surrealista. En cambio, esta segunda temporada sí es el mejor estilo detectivesco de David Fincher. Tiene surrealismo, pero no tanto como la primera, y va más al estilo detectivesco, al estilo detectivesco, al estilo de... Y el guión está escrito de una manera muy cuidadosa, o sea, mucho Nietzsche. Si tú miras el abismo, tú crees que tú estás viendo tú crees que tú estás viendo el abismo, pero no solamente eso sucede, el abismo también te ve a ti. O sea, hay puertas, o sea, esta serie muestra cómo hay puertas que no deben abrirse, O sea, porque tú por tu curiosidad, tú vas a ver el abismo, pero el abismo también te ve a ti, o sea, tú vas a quedar completamente cambiado si tú pudieras ver el abismo, la peor maldad
las situaciones más brutales, más horrendas, más inhumanas, más salvajes. Si tú pudieras ver eso, todo el mundo quiere ver, o sea, todo el mundo es, digamos, curioso, tiene la curiosidad. Pero como decía Nietzsche, o sea, si tú ves eso, eso te va a cambiar a ti para siempre. Tú vas a quedar traumatizado, tú vas a quedar tocado mentalmente, vas a querer olvidar porque ver esas cosas, ver esa brutalidad, ese salvajismo, esa maldad, es abrir una puerta a algo que es mejor no ver, o sea, que es mejor no ver, que es mejor no. Eso no significa de que el tema de la ignorancia es felicidad, también se aplica, o sea, la ignorancia es felicidad porque si tú no conoces el mal, si tú no conoces el salvajismo, la maldad pura, tú vas a ser feliz, o sea, si tú entiendes de que eso no existe, de que si tú vives una vida donde tú nunca conociste el hambre, tú vives una vida donde tú nunca conociste el hambre, donde tú nunca conociste personas la injusticia, o sea, personas que murieron jóvenes, como muchas veces lo dice la serie, como que de personas que injustamente murieron, que uno dice, bueno, ¿a quién se le echa a uno las culpas aquí? ¿A quién le echa a uno las culpas? O sea, porque eran personas inocentes, eran personas que apenas estaban comenzando su vida o que estaban peregrinando, estaban haciendo una peregrinación sagrada y sucede un accidente y mueren. O sea, entonces ¿a quién le echa uno las culpas? O sea, entonces es como que el bien y el mal son cosas humanas. O sea, Dios no tiene nada que ver con el bien y el mal. El bien y el mal son cosas humanas. O sea, nosotros no podemos echarle las culpas a Dios sobre el mal que hay en el mundo, sobre las situaciones fortuitas que ocurren. O sea, si tú estás de pronto subiendo una montaña y de pronto te cae una piedra encima, hay una avalancha o estás en un glacial o en un glacial no, estás subiendo el Everest. No, mentira, el Everest no. Vas estás haciendo un retiro espiritual, estás en un retiro espiritual, digamos, estás en un retiro espiritual y de repente hay una avalancha y ¡paz! Te cae una piedra encima. ¿A quién le echas tú las culpas ahí? O sea, ¿a quién le echas las culpas? Entonces, toda esa filosofía es muy interesante en la serie, o sea, porque muestra cómo o sea, en el mundo ocurren tragedias, ocurren a diario, situaciones a diario. Si tú tuvieras la capacidad de ver todas las cosas malas que ocurren en el mundo, te volverías loco, o sea, te volverías loco porque es una puerta que no debemos abrir. Es una puerta muy peligrosa, o sea, ver toda la maldad que hay en el mundo, por ejemplo. Ahora imagínate la maldad que puede existir en el universo, la maldad que puede existir en el universo, la maldad que puede existir en lugares metafísicos, O sea, es mejor no enterarse de esas cosas, o sea, porque no tenemos la capacidad para tener o sea, nuestra mente es vulnerable. Nuestra mente es vulnerable, o sea, nuestra mente no tiene la capacidad de resistir todo tipo de traumas. No, hay traumas que por muy tontos que tú piensas te quedan en la mente y te pueden hacer daño. Y entre más traumas tengas, más difícil es olvidar, o sea, más difícil es olvidar y tu vida se va convirtiendo en una situación que va arrastrando cada vez más situaciones traumáticas y más situaciones complejas. O sea, mentalmente nosotros no tenemos una mente infinitamente poderosa, al contrario, nuestra mente muy, es muy permeable, nuestra mente es muy permeable y es muy, ¿cómo decirlo? Nuestra mente es como una esponja, absorbe muchas cosas sin que nosotros nos demos cuenta. El subconsciente es como una esponja, entonces nosotros, que es una serie de psiquiatras, de psiquiatría, de la mente humana, de la psiquis humana, o sea, la mente humana hay que cuidar la mente, porque si nosotros descuidamos la mente,
vamos a tener una sociedad de jóvenes enfermos, por ejemplo, de jóvenes enfermos que tienen una mente dañada, como pasa en una ciudad donde hay mucho crimen. Por ejemplo, en una ciudad donde hay mucho crimen, es una ciudad que tiene los jóvenes están con la mente dañada, la mente enferma, porque no tienen oportunidades, porque no tienen trabajo, porque no tienen estudio, porque están enfermos por hambre, por ambiciones, porque ven YouTube y ven a la gente exitosa, ven los videos de reggaetón, ven los videos ven a la gente exitosa, ven a la gente que con dinero. Entonces los muchachos, los jóvenes se enferman, se les enferma la mente y empiezan a cometer delitos, o sea, empieza a haber delincuencia, robos, y eso es lo que pasa en la sociedad. O sea, estamos teniendo una sociedad enferma porque los nuevos estándares mentirosos que se están imponiendo por el reggaetón, por el estilo capitalista de vida, de que lo que hay que vivir es para ser millonario. Hay que vivir para ser millonario. Si tú no eres millonario, entonces tú eres un fracasado. Entonces todas esas narrativas mentirosas hacen mella en los jóvenes, y los jóvenes crecen pensando, llegan a la adolescencia, llegan a una edad de 25 o 30 pensando que tienes que hacerte millonario. Entonces como no lo logran, como no les dan trabajo, no lograron estudiar, no lograron nada, entonces empiezan a cometer actos delictivos, robos, fleteos, buscar narcotráfico, mafias, todas esas cosas. O sea, entonces tenemos que cuidar la mente de los jóvenes, la mente de los jóvenes, porque es una serie, Hannibal, que te muestra que la mente lo es todo. La mente es la que controla el planeta. Por ejemplo, el planeta, ¿qué pasaría si se le ocurre a uno de estos líderes locos que tenemos actualmente, se le ocurre lanzar un ataque nuclear? Mataría a millones de personas, o sea, mataría a millones de personas. Y si varios países deciden lanzarse ataques nucleares, imagínense, o sea, se acabaría el planeta, o sea. Y entonces tenemos que evitar a toda costa enfermar la mente. Nuestra mente tiene que ser lo más sana posible, lo más saludable posible. O sea, no podemos enfermar nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser saludable. Para eso tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir lo que es las ciencias humanas. Las ciencias humanas que yo sé que yo en este canal no las he reivindicado lo suficiente, pero las ciencias humanas son importantes. Son importantes. Reivindicar al indígena, por ejemplo, reivindicar la cultura indígena, la cultura del indígena, del oprimido. Todas estas culturas es importante tenerlas en cuenta, no oprimirlas, no hacer como si no existieran, como pasa con la cultura indígena, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es como si no existiera. O sea, es como que a ellos les importa solamente el latino, el afroamericano, sobre todo el afroamericano, y dejan de lado el indígena. Es como que el indígena no existiese. O sea, pero yo no, o sea, de todas formas yo no hablo en términos de Hollywood, en términos de reivindicar culturas por Hollywood. No, o sea, para mí no me parece eso. O sea, eso tampoco me parece lo correcto. O sea, sino en la sociedad como tal. La política tiene que ser una política reivindicadora, que reivindique a la sociedad. O sea, no que discrimine, sino que reivindique, que dé la oportunidad a las personas, todo tipo de personas, a que encuentren educación y estudio, trabajo. O sea, y o sea, promover diferentes tipos de ideologías, no solamente la ideología del capitalismo, donde tú tienes que hacerte millonario, y si no eres millonario eres un fracasado. Esa ideología del capitalismo es peligrosísima si la vemos desde ese punto de vista para la mente. Y toda la delincuencia que estamos teniendo en nuestra sociedad
es un reflejo del mal entendimiento del capitalismo, porque estamos mal interpretando el capitalismo. Estamos interpretando mal el capitalismo. Porque el capitalismo no es que todo el mundo se va a hacer millonario a los 30, no. Eso no es el capitalismo, eso no es. Pero esa es la idea que nos están dando en el YouTube, en el reggaetón. En el YouTube, que hay que hacerse millonario a los 30, que hay que... Y eso está mal. O sea, tenemos que moderar los mensajes que tenemos que moderar. Recordemos que esta es una crítica filosófica. Y si yo no hago una interpretación social aquí de Hannibal, entonces yo estoy cometiendo un error. O sea, no voy a hacer una crítica vacía simplemente al estilo de las que hagan los otros canales, porque eso no es el estilo de este canal. Este canal no tiene ese estilo vacío y superficial de otros canales. Este canal va un poco más allá. Y sé que a mucha gente no le gusta, por eso los pocos suscriptores que tengo. Pero yo tengo que ser fiel a mis estudios y a la expectativa que se tiene de mí. Y bueno, finalmente para terminar esta crítica de Hannibal temporada 2, me pareció que el personaje de Pete, a ver, será que lo encuentro aquí. El de Susie Isard, este personaje del Dr. Abel Gideon, muy interesante, bueno. Pero me refiero, a ver, ¿dónde está? A ver, el personaje del Pete, ¿cómo se llama ese muchacho? Michael Pitt, el personaje de Michael Pitt, Mason Berger, el personaje de Mason Berger, yo siento que ese personaje pudo haber influenciado de manera definitiva, además, el Lex Luthor de Jesse Eisenberg en Batman vs Superman. Esta temporada salió en el 2014 y Batman vs Superman se filmó entre el 2014 y el 2015. Salió en el 2016, se estrenó en el 2016. Y yo siento que este personaje de Michael Pitt, Mason Berger, su actuación fue muy parecida a la de Jesse Eisenberg, al Lex Luthor de Jesse Eisenberg. Pero con la diferencia de que la de Michael Pitt fue primero, fue en el 2014, fue 2 años antes. Lo que significa, pues yo siempre me he estado preguntando de dónde salió esa interpretación loca de Lex Luthor en Batman v Superman, que a mí me gusta, me parece diferente, pero que no me termina de cuajar. O sea, igual no me termina de cuajar, y entiendo al que no le guste también, entiendo al que no le guste, que sienta de que ese no es Luthor. Pero yo decía, ¿de dónde salió la inspiración para ese Lex Luthor? Y yo siento de que esa inspiración pudo haber salido de este Michael Pitt, Mason Berger, porque estoy seguro de que su interpretación fue demasiado famosa entre todo el mundo. Todo el mundo tuvo que haber visto esa interpretación y todo el mundo tuvo que haber dicho qué buen personaje, qué buena interpretación. Y se siente parecida, o sea, se siente muy parecido ese Lex Luthor que siempre habla del papá, de su papá. Y este Berger, Mason Berger, que también habla del papá cada rato. Que también habla del papá, que tiene esa interpretación histriónica, exagerada, que se parece al Guasón. Entonces, no es que el Lex Luthor de Batman vs Superman se parezca al Guasón, no. En realidad se parece a este Mason Berger.
a esta actuación de Michael Pitts. Eso es lo que yo siento y lo que yo creo y lo que yo defiendo. O sea, siento de que Snyder le dijo a Jesse Eisenberg, quiero que interpretes a Lex Luthor como hizo Michael Pitts en Hannibal temporada 2. Ahora vean Hannibal temporada 2 y vean Batman vs Superman, vean Lex Luthor, cómo se interpretó Lex Luthor y cómo se lo interpretó Michael Pitts, su personaje de Mason Berger. Verán que hay muchas similitudes en la forma en la que hablan, la forma en la que se refieren al papá, la forma en la que se visten, en la forma en la que se visten, el pelo un poco estrambótico que tiene acá Pitts, Berger, se parecen mucho. O sea, son dos personajes que siento que Snyder le dijo, estoy seguro de que le dijo, mira, tú quiero que actúes tu Luthor así como este personaje. Y teniendo en cuenta de que esta serie fracasó porque esta serie fue cancelada porque no tuvo buena audiencia. O sea, muy poca gente vio Hannibal. Entonces ahí también se aprovecharon para tomar esa personalidad, considerando de que nadie la vio, para armar ese Luthor. Pero yo siempre me preguntaba de dónde salió esa interpretación del Lex Luthor. Porque si tú ves red social, tú ves que el Zuckerberg de red social no es así. Tú ves la de Zombieland, y Zombieland tú ves que el personaje de Zombieland de Jesse Eisenberg tampoco es así. O sea, entonces yo digo que la inspiración para ese personaje, él no lo va a decir, no creo que Snyder lo vaya a decir, ni tampoco lo va a decir Jesse Eisenberg, pero sí creo que es así. O sea, tienes que verla, está casi calcado el personaje de Berger con el Luthor de Eisenberg. Y la situación rara de todo esto es que se parece mucho más, ese personaje de Berger de Michael Pitt se parece mucho más a Guasón, de este Heath Ledger que a Luthor. O sea, entonces como que Pitt sacó la inspiración de Heath Ledger, del Guasón de Heath Ledger, y a su vez Eisenberg sacó la inspiración de Pitt, de Mason Berger. Entonces, bueno, quiero dejar las cosas aquí. Siento que ya hablé suficiente. Fue una crítica con spoilers. Lastimosamente tuve que hacerla de esta manera porque no hay otra forma de hacerla. Le pongo un 10 a esta segunda temporada. Un 10 sólido. Un 10. Ya veremos si vemos la tercera temporada. Esperemos que sí. Vamos a ver. Pero por ahora no la voy a ver. Voy a esperar un momento para digerir todo lo que vi. Así que suscríbanse al canal. Apoyen el canal, suscríbanse. Hasta la vista.